Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Gracias, bienvenidos a Día Político, que se transmite de lunes a viernes por TSI. Un gusto saludarle. Tony Munguía le saluda en sustitución temporal de Ramón Edgardo Matute, quien goza de sus merecidas vacaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas en el Consejo Nacional Electoral? Ha vencido el plazo para algunos partidos, tanto en el tema de subsanación y asimismo también para que rindan cuentas en el Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras. A continuación le mostramos una entrevista con Javier Sandoval, quien es el apoderado legal del movimiento Recuperar Honduras. Según el Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que tienen que liquidar el movimiento Recupera Honduras? Bueno, ellos han publicado, porque acá el problema es que, por ejemplo, yo tengo unas acciones en el Tribunal de Justicia Electoral como apoderado legal del movimiento y yo me doy cuenta por ustedes, por la prensa, o sea, de lo que el tribunal resuelve, cosa que es inaudita, ¿no? Lo que tiene que saber es el peticionario. Entonces yo me he enterado de muchas resoluciones por ustedes. Entonces lo que pasa acá es que la prensa maneja más la información que la propia autoridad del partido, porque en la prensa salen cuadros detallados y no es que la prensa tenga la culpa, sino que el Consejo maliciosamente las divulga. Divulgan un cuadro, por ejemplo, como de 14 millones, pero luego hay otro de 7 millones, que es lo que recibió la Comisión Electoral, y luego tienen un desglose ahí de dinero que se tiene que devolver, pero como les decía en otro momento, no se puede en este momento tocar el dinero porque nadie tiene representación legítima ante los bancos, por ejemplo, ¿no? Porque la autoridad del partido aún no está firme en su declaración. O sea que la autoridad del Partido Liberal no puede abrir cuentas en estos momentos, cuentas bancarias. Pues fíjese que la autoridad legítima, hasta donde no se toma posesión y no está firme la declaración actual, pues es el Consejo Saliente. Y antes de que venciera su periodo, se envió una nota a los bancos, precisamente advirtiendo de esa situación. Entonces, en este momento, los bancos que lo hagan cometen sí alguna irregularidad. Entonces, aunque esté el dinero ahí, no se puede ni devolver ni se puede tocar. Entonces, y si lo hacen, pues yo le digo, imagínense que el Consejo dice una cosa, el tribunal tiene que decir otra, pero también si el tribunal falla, bueno, el tribunal, digo yo, que como uno dice estas cosas, pues el tribunal toma represalia contra uno. Ya me declararon inadmisible un recurso por haber dicho que era una mariposita blanca, ¿verdad? Entonces, pero nos queda todavía el recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Bien, esto es lo que sucede en el Partido Liberal de Honduras, pero también en los partidos emergentes ellos están pidiendo plazo para subsanar algunas inconsistencias. Esta tarde me acompaña Alfonso Díaz Narváez, presidente de la UD, donde ellos han solicitado al Consejo Nacional Electoral cuántos días para presentar estas inconsistencias o subsanar estas inconsistencias. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el pasado martes se dio el informe de todas las inconsistencias de las planillas de los diferentes partidos que nos fuimos a elecciones internas, de los 11 partidos más las candidaturas independientes, plazo que se vencía ayer martes a las 12 de la noche. Pero de igual manera, ya habían como 3 o 4 partidos que habían solicitado formalmente extensión del tiempo. Nosotros lo sumamos ayer que se vencía también el plazo el plazo formal para la subsanación. Nosotros presentamos también una solicitud de extensión de tiempo y el Consejo Nacional resolvió que se dan 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Y esto era porque hay varias inconsistencias como el tema del censo. Por ejemplo, tenemos varios candidatos que no aparecen en el censo y se sacó un listado ahí como que eran posibles consistencias. Nosotros estábamos así como en el aire, porque hay que recordar que esas son situaciones que no podemos solventar nosotros, porque depende del Registro Nacional de las Personas, principalmente porque el proceso de enrolamiento se ha parado en algunos municipios y ahí más bien habría que coordinar junto con el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas para que en la brevedad posible por lo menos haya la oportunidad de hacer el enrolamiento en los diferentes municipios, de que las personas que no se han enrolado se puedan enrolar, de que se termine el proceso de la entrega de la cédula de las personas que ya se enrolaron y el Registro Nacional tiene la cédula, pero que también los que se van a enrolar próximamente, finalizando o comenzando ahorita julio, agosto, septiembre, se pueda entregar la cédula de identidad en tiempo y forma para que por lo menos estemos listos y preparados con el censo y con el documento de cada ciudadano de cara a estas próximas elecciones de noviembre. Entonces, el asunto era que habían algunas dudas de cómo solventarla. Estuvimos en comunicación permanente con el Consejo Nacional Electoral
y con los demás partidos políticos, y por lo menos se toma bien dar 2 días más. Esperamos nosotros, el Partido de Unificación Democrática, hoy o mañana temprano, ya finiquitar todas las subsanaciones que tenemos pendientes. Y ustedes piensan que en, ¿qué? 48 horas sería, ¿verdad? Más o menos, Sí. van a subsanar estas inconsistencias. Si ustedes no son el culpable y el registro lo es, ¿cómo van a hacer para estas personas que optan a un cargo de elección popular, ponerlos ahí en las casillas? Yo creo que ya ayer también se llegó a un acuerdo con este tema, porque vaya, no es que las personas no existen en el censo, sino que, Claro. porque hay que recordar que estamos en un censo nuevo. Entonces las personas existen en el censo anterior y tienen su tarjeta de identidad. El asunto es que como ya se empieza a trabajar con el censo nuevo, y no se han enrolado, no están en el padrón, por lo menos ya virtualmente, mucho menos tienen su identidad. Entonces, se llegó a un acuerdo que por lo menos que estas personas que aparecen en este listado se puede volver a presentar la información con la copia de la identidad vieja y que se le dé el espacio lo antes posible para que se puedan enrolar. Lo preocupante es de que al final siempre hubo problemas, porque ¿cuál era el problema del censo anterior? Las denuncias que habían, las denuncias del censo anterior habían como que se especulaba que había 1 millón de muertos y que no se había depurado a las personas que iban falleciendo el censo. ¿Y cuál es el problema que tenemos con el censo ahora? Que hay más de 1 millón de personas vivas que por el tema del enrolamiento no aparecen. Entonces al final siempre tenemos estas contradicciones, pero que hay algunas cosas que no es responsabilidad de nosotros. Entonces son las cosas que estamos tratando de coordinar en este momento. Por lo menos hay un acuerdo sobre eso ya, sobre el tema del censo, y vamos a tratar de ver cómo, y lo otro son subsanaciones mucho más fáciles. Por ejemplo, a veces por cuestiones de tiempo, cuando estamos presentando las planillas, se presentaba solo copia de la constancia de vecindad. Hoy ya estamos presentando todos los lotes de constancia de vecindad original y algunos temas de fotografía, datos, y como 2 casos, en el caso de nosotros, que se dio la oportunidad de que salieran personas que no cumplían edad para participar. En ocasiones anteriores, Alfonso, ya se ha dado pues esto, que hay personas que optan a un cargo de elección popular y ellos mismos no pueden ni ejercer el sufragio a la hora de las elecciones. ¿Hay temor de esto otra vez? Sí, es que fíjese que, bueno, el tema de no aparecer en el censo, recuerde que de no aparecer en el censo es primera vez, porque como estamos cambiando, como al depurar el censo anterior, significa hacer un nuevo censo y solo el que está enrolado aparece en el nuevo censo. Esto, y se lo digo por experiencia, porque me ha tocado estar al frente del partido como 2 o 3 procesos electorales. Esto es por primera vez, pero ya el caso de personas que no están habilitados por un proceso que por lo menos se les haya dado, o el tema de la constancia de vecindad, son temas normales. El constancia de vecindad es que, por ejemplo, cuando un candidato, tal vez tenemos un candidato por un municipio de aquí de Francisco Morazán, y la persona no nació en el departamento o en el municipio, sino que nació en otro departamento, tiene un código diferente. Entonces la constancia de vecindad hace constar de que esa persona reside, a pesar de que no nació en ese municipio, pero reside en el municipio. Entonces se tiene una constancia de vecindad para que la misma alcaldía haga constar de que esa persona vive ahí, que puede optar, en este caso, por una alcaldía de ese municipio, o en el caso de los diputados. A veces hay diputados, por ejemplo, si digamos un candidato a diputado por Francisco Morazán y tal vez esa persona no nació aquí en ningún municipio de Francisco Morazán o nació en San Pedro, entonces el código de ella va a ser diferente, o nació en Lloro, el código de Lloro es 18 algo dependiendo del municipio, y el código de Francisco Morazán es 0801, entonces, o 08, dependiendo del municipio es que 08 es. Entonces esas personas ameritan una constancia de vecindad que la municipalidad va a constar de que esa persona vive ahí, para que pueda optar por una candidatura, ya sea en ese municipio o en el departamento. Entonces, eso es ya mucho más práctico, pero el tema de no aparecer en el censo, ya sí es algo nuevo, pero esto se debe a esta modalidad actual en la cual se está haciendo un censo nuevo. Bien, le agradecemos esta participación aquí en Día Político al presidente de la Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias, bendiciones. Saludos a todos. Bien, gracias. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con más temas. Gracias por continuar en sintonía de Día Político. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho la consejera Rixi Moncada. Hay contratiempos que ya está preocupando el Consejo Nacional Electoral y también al Registro Nacional de las Personas. Veamos a continuación. Tema fundamental es salir con la contratación del sistema de transmisión de los resultados preliminares. Y ese tema pues fue parte de la discusión de ayer en el Congreso de la República,
Hubo un compromiso del CNE de mandarles el día de hoy exactamente el cronograma para el sistema de transmisión y que ellos pudieran evaluar que no surge, más allá del presupuesto, que también ya está remitido, el decreto especial para poder entrar en ese proceso de contratación, porque la ley que se aprobó nos dio un plazo que es demasiado ajustado. La ley se aprobó prácticamente 2 días antes de la convocatoria a elecciones y esa ley conllevaba un artículo que el sistema de transmisión debe estar adjudicado 4 meses antes de la elección y esos 4 meses se vencen el 27 de julio. Entonces, la contratación o esta contratación requiere de un procedimiento de emergencia y nosotros como consejo no podemos hacer declaratorias de emergencia. Estas solo las hace el Poder Ejecutivo y por eso estamos entonces pidiendo la habilitación mediante un decreto especial que nos permita con transparencia, que es el elemento fundamental para esta contratación, salir a publicar términos de referencia, recibir en sobresellado las ofertas de las distintas empresas y proceder después a su apertura y su calificación para adjudicar, como lo dice la ley, con fecha máxima el 27 de julio. Ese es el tema fundamental en la parte que compete al CNE. En la parte que tiene que ver con la identificación y con el RNP hemos planteado 3 problemas. El primero es concluir el enrolamiento antes del 15 de agosto. El segundo, la entrega masiva de las identidades para que la gente esté debidamente identificada. Y el tercero, corregir antes del 15 de agosto los centros de votación de los miles de personas que fueron modificadas desde que nosotros en su momento lo hicimos saber hace alrededor de 1 año. Entonces, estas 3 situaciones que competen al RNP, nosotros esperamos que ellos las puedan resolver también antes del 15 de agosto. Son, digamos que como los 2 procesos que requieren de una atención con pinzas en este momento para poder cumplir con el cronograma electoral que hubo que ajustarlo a la nueva ley electoral con vigencia de hace 1 mes. Ahora bien, ciudadano que no tenga tarjeta de identidad nueva no entra en el censo electoral, es decir, no va a poder ejercer el sufragio en las próximas generales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos ciudadanos más o menos quedarían fuera? Hasta el día de hoy, que no existe ninguna modificación con las reglas vigentes al día de hoy, para poder ejercer el sufragio el domingo 28 de noviembre, todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos estar enrolados y portar nuestro nuevo documento de identificación único hasta el día de hoy. Y por lo tanto, alrededor de ese elemento es que gira nuestro llamado para revisar día a día cómo se avanza tanto en el enrolamiento para cumplirlo, concluirlo para el cierre del censo definitivo, para concluirlo el 15 de agosto y también la modificación de los centros de votación a la gente que se movió de forma inconsciente. Lo continuaríamos planteando hoy encarecidamente, pedir al Congreso que nos apruebe el decreto especial para proceder a las compras y contrataciones, para proceder a lanzar los términos de referencia, para poder adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares el 27 de julio, como está establecido en la nueva ley electoral. ¿De cuánto es el presupuesto que está solicitando el CNE? El presupuesto, el total del CNE para elecciones es de alrededor de 35 o 40 millones de dólares, son unos 1.600 millones de lempiras, pero el CNE tiene disponibilidad en este momento de 800 millones y solo hay que hacer un ajuste por otro tanto igual, o sea, estamos hablando de 30 a 35 millones de dólares. Bien, le damos la bienvenida a don Augusto Aguilar. Él fue expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ya usted escuchó la preocupación que hay por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué más podemos agregar, don Augusto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Efectivamente, existe esa preocupación. Nosotros estamos bien informados porque nosotros fuimos parte del equipo que redactó la nueva ley
Y estos inconvenientes que están surgiendo se debe o tiene su origen en la tardía aprobación de la ley electoral. Ese plazo de 4 meses nosotros lo establecimos en la ley y también consignamos la transmisión simultánea de resultados, que todo eso necesita, y al igual que la toma de la huella dactilar al momento de ejercer el sufragio, todo eso implica una cantidad elevada de fondos, pero consideramos que esos aspectos van a contribuir enormemente a transparentar y a hacer más confiables los resultados de las elecciones. Ahora bien, el hecho de que estén solicitando que se hagan compras directas, eso es justo y es necesario, porque en materia electoral los plazos son fatales y siempre se ha hecho así. Es decir, que esto no es nuevo. En todos los procesos electorales anteriores se ha aprobado mediante un decreto especial las compras directas, porque no hay tiempo suficiente para poder someter a licitación, sea nacional o internacional. De tal manera que lo que está solicitando el Consejo Nacional Electoral me parece que es lo correcto y es parte de la solución a toda la problemática que se ha presentado en procesos anteriores. Ahora bien, es preocupante porque bastantes ciudadanos no van a ejercer el sufragio porque no tienen una tarjeta de identidad nueva. ¿Qué opinas sobre esto, don Augusto? Tiene toda la razón la abogada Rizzi Moncada también, pero eso tiene su origen no por lo que está sucediendo en este momento, sino desde el inicio. Un proceso de identificación nacional no se hace en meses. Un proceso de identificación completa, un proceso de identificación para elaborar un nuevo censo con todas las normas, diríamos, aplicables para que sean correctos toda la ciudadanía que aparezca en el padrón electoral. Eso se lleva mucho más tiempo. De tal manera que nosotros desde hace mucho tiempo veníamos afirmando y opinando en el sentido de que hubo una, diríamos, precipitación de los nuevos miembros del Registro Nacional de las Personas en estar ofreciendo un censo completo en tan poco tiempo. Es más, lo habíamos ofrecido para las primarias y ya sabemos los resultados. Bien, después de la pausa comercial me va a responder qué soluciones podemos plantearle al Consejo Nacional Electoral y asimismo al Registro Nacional de las Personas. Vámonos a una pausa comercial. A 4 meses de las elecciones generales en Honduras, ¿qué soluciones podemos plantear, don Augusto Aguilar, en todas estas aristas que nos ha guiado la consejera nacional del Consejo Nacional Electoral, doña Rizzi Moncada? Sí, pienso que el plazo para poder contratar la empresa que va a realizar la transmisión de resultados ya es casi muy reducido. Ellos podrían pedir una ampliación, un decreto especial prorrogando ese plazo para que pueda tener por lo menos un mes más y poder contratar a la empresa idónea para hacer esa labor. En cuanto a lo relacionado con el Registro Nacional de las Personas, ese es un trabajo realmente muy difícil, también porque es poco el tiempo que falta para las elecciones, de tal manera que ahí es un esfuerzo enorme que tiene que hacer el personal y los que dirigen el registro para poder actualizar y corregir esa cantidad de errores. Es más, podría hasta ampliarse un poquito, como se han hecho otras oportunidades, el periodo para hacer esas correcciones de las que tanto se ha quejado la ciudadanía y el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos ciudadanos cree usted que quedarían fuera del censo electoral, don Augusto? Pues es muy difícil hacer ese cálculo, porque solo pensemos que imagínense que cada proceso electoral se incorporan aproximadamente unos 600,000 nuevos electores. Entonces ahí hay un serio problema, porque van a empezar a cumplir los 18 años antes de las elecciones y todas esas
que lo han solicitado van a tener que entregarles su documento de identidad hasta un día antes del día de la elección. De tal manera que no sabemos exactamente, pero de lo que sí estamos seguros es que van a aparecer muchas irregularidades y con esos traslados que hicieron por falta de experiencia y de entrenamiento de los enroladores, que cambiaron de centros de votación a las personas. Entonces todo eso implica una confusión y una problemática. ¿Cuántos días le quedan entonces al Registro Nacional de las Personas para solucionar esto? Bueno, ellos pueden seguir haciendo su trabajo independientemente de lo que esté sucediendo con la cuestión del censo. Pero como les decía, podría ampliarse el periodo para darle más oportunidad al registro. Ya se ha hecho en otras oportunidades. ¿Qué más preocupa para guiar bien a la ciudadanía que nos está viendo a través de TSI? ¿Qué más preocupa en esto? ¿Qué es lo que usted ha observado, don Augusto? En donde va a haber problemas casi seguro es en el nombramiento de los miembros de mesa. Recuerde que son 14 partidos. Sí. Y aproximadamente cada partido de los minoritarios van a necesitar por lo menos unas 3,000 personas, porque se les va a asignar de manera equitativa 2 miembros en cada mesa. Entonces, ellos van a necesitar aproximadamente, como les decía, cada partido, unas 3,000 personas, más los suplentes y más los observadores. Entonces, va a haber mucha dificultad porque lo de las credenciales en blanco también desaparece con la nueva ley. Entonces, cada partido tiene que dar anticipadamente el nombre de las personas y el centro de votación y en la mesa o junta receptor de votos en que va a estar cada persona. Me parece que ahí va a haber mucho problema y habrá que prevenirlo desde ahora, solicitar con tiempo el solicitado para que cada partido pueda acreditar a sus miembros. Sobre el uso de tecnología en estas elecciones, es algo novedoso, se va a gastar, o se va a invertir, mejor dicho, pero ¿usted cómo lo mira realmente? ¿Es necesario la tecnología en estas elecciones generales? ¿Estamos a un plazo? ¿Estamos en un año también de pandemia? ¿Es necesario hacer esta inversión, don Augusto? Me parece que sí. Y le voy a informar que esto se sorprendió ayer un colega suyo cuando le dije que yo fui uno de los coordinadores de la comisión de dictamen de la ley que se aprobó en el 2004. Y en el artículo 180 de esa ley que se aprobó en mayo del 2004, ya se contempla que el Tribunal Supremo Electoral en aquel momento tenía las facultades para aplicar diversas formas de votación y escrutinio, incluyendo el voto electrónico. Así estaba en el artículo 180 y en la nueva ley también aparece en el artículo 21, literal Q, en donde el Consejo Nacional Electoral tiene la atribución de poder aplicar tecnologías para nuevas formas de votación, ya sea de manual o de manera electrónica. Lo incluye la ley, de tal manera que en cualquier momento el Consejo o en otra oportunidad podrá aplicarlo porque ya está aprobado. ¿Y en aquel año se solicitó dinero para tecnología y no se usó? Hubo mucha resistencia, por el costo elevado, por una parte, y había mucha desconfianza, porque hay países como Chile, Uruguay, Costa Rica, países avanzados en materia electoral, que siguen utilizando el voto manual. El voto electrónico no es una panacea, y países, como le decía, que he mencionado, lo han rechazado. En América Latina, los únicos países que tienen voto electrónico son Brasil y Venezuela. Y este año, a principios del año, hicieron implementarlo en República Dominicana el año pasado, en las elecciones intermedias, y fue un total fracaso. Tuvieron que suspender la elección al mediodía porque quisieron hacer el voto electrónico y no tenían ni el equipo, ni la tecnología, ni el personal capacitado, y por eso fracasaron. Ojalá que aquí, cuando se haga,
si es que llega ese momento, podría realizarse, pero haciendo primero proyectos pilotos en una ciudad, 2 ciudades, etc. Bien. Bien, muchísimas gracias, doctor Augusto Aguilar. Esta tarde nos ha compartido diferentes soluciones en torno al proceso electoral, que estamos ya a 4 meses. Buenas tardes, don Augusto. Buenas tardes, un placer. Gracias. Hasta aquí Día Político. A continuación, Noticieros Hoy Mismo.